de los 5 ministerios, las aperturas de los 5 ministerios, las vestiduras de los 5 ministerios, ¿verdad? Y la semana pasada terminamos un tema que se llamaba la madera, ahí está los 5 elementos, ¿verdad? Que eran labrados a martillo, ¿verdad? De una sola pieza, como lo vimos el domingo con el candelero, ¿verdad? El candelabro o el menorá, que eran todos de una sola pieza, ¿verdad? Y como esos 5 elementos, ¿verdad? El querubines, el efod, el incensario, las trompetas y candelero, cada uno tenía que ver con esos 5 ministerios, ¿verdad? Pero de una manera magistral, ¿verdad? Ahí estuvimos estudiando eso. Me llamaba la atención porque todo esto tenía que ver con el oro, eran 5 elementos de oro. ¿Qué era el oro? El oro, divinidad. Pureza también, ¿verdad? Pita decía, creo el domingo, ¿verdad? Usted hablaba de pureza, de santidad, lo que era el oro, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, que es un metal, de los metales más preciados del mundo, ¿verdad? Lo sacan, hermanos, de las minas, usted sabe, y está el oro, está el bronce, está la plata, ¿verdad? Pero el oro como el máximo, ¿verdad? Material. De hecho, la Biblia habla de que en la Nueva Jerusalén, que allá en el cielo, ¿verdad? ¿Qué habla? Calles, ¿de qué? Calles de oro, mar de cristal, ¿verdad? El templo de Salomón, hermano, y Jesús habló del templo de Salomón y habló del oro en el templo de Salomón, y él decía que era mayor, si el oro o el templo que santificaba ese oro, ¿verdad? Pero como dice Jonathan, y es cierto lo que hemos hablado, ¿verdad? El oro tipifica divinidad. Por ejemplo, lo vimos el domingo, ¿verdad? Al Señor le dieron incienso, oro y mirra. Incienso para su alma, adoración. Mirra para su cuerpo, sufrimiento. Y oro para su espíritu, divinidad. Pero yo pensando en esto, hermano, y sabiendo que todo lo que hablamos y que decimos tiene que tener pie de imprenta, me encontré con este pasaje. Qué tremendo. Pareciera contradictorio, pero ya vamos a ver que no. Dice, siendo pues linaje de Dios. Y dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro. Entonces, ¿en qué país vivimos? Ahí dice, no debemos de creer o pensar que la divinidad de Dios sea igual al oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, o imaginación de hombre. Entonces, claramente, hermanos, ahí está hablando, ¿verdad? De las imágenes, ¿verdad? Porque está hablando de imaginación de hombre. La Biblia dice, ¿a quién me asemejáis? ¿Dónde me has visto? En ningún lado, dice la Biblia, en ningún lado viste mi rostro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacen imágenes? ¿De dónde buscan semejanza de mi rostro, verdad? Entonces, claramente está hablando de esculturas, está hablando de imágenes, está hablando de ídolos, ¿verdad? De plata, de piedra, pero también de oro. Entonces, este pasaje lo que quiere decir es que Dios en su divinidad, porque está con D mayúscula, ¿verdad? No es igual que el oro. Entonces, lo que quiere decir ahí, hermano, claramente es que aunque Dios no es ninguno de esos elementos como un ídolo, ni de barro, ni mucho menos de oro, nada, hermano, pero de una manera didáctica, y cuando venimos a estudiar la Biblia, de entre los simbolismos, el oro sí simboliza, tipifica o es parecido o igual el oro que la divinidad de Cristo. Amén, hermano. Sí, entonces me encontré ese pasaje y creo que era importante estudiarlo. Pero qué tremendo, porque Hechos 17:29, y vea lo que dice el 30, vea lo que dice el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y estaba hablando de las imágenes. Entonces quiere decir que Dios, la ignorancia que teníamos antes, hermano, cuando estábamos con un velo, Dios lo pasa por alto. Dios pasa por alto la ignorancia. Lo que no pasa por alto es el desconocimiento. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero más adelante dice que sí tenían conocimiento, porque más adelante dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Se tenía. Solo se puede desechar lo que se tiene. Solo se puede botar lo que se tiene. Amén, hermano. Entonces, qué importante que es el conocimiento, ¿verdad?
porque Dios sí pasa por alto la ignorancia. Amén. Pero bueno, eso como una introducción porque no es el tema. El tema a lo que quiero llegar es, bueno, ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Los 5 elementos, ¿verdad? De oro, de una sola pieza, y tiene que ver con cada uno de los 5 ministerios. Pero el miércoles pasado y estudiando, me encontré varios pasajes que parecerían repetitivos, pero vamos a ver que no, lo que hacen es confirmar. Recuerden que cuando Dios, hermano, habla 2 veces, no es repetitivo, es que Dios está en el asunto. Amén. Vea lo que dice de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Del azul, púrpura y carmesí hicieron ¿qué? Las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, lo que hablamos la semana pasada o el domingo. ¿Por qué la vara de Aarón? ¿Por qué no la vara de Moisés? Porque Aarón era el sacerdote. Entonces, una iglesia sacerdotal, así lo estuvimos hablando el domingo, una iglesia sacerdotal, ministerio para ministrar en el santuario. Y así mismo hicieron vestiduras sagradas a Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, el sacerdote tenía que estar vestido, tenía que tener vestiduras sagradas, vestiduras santas. El 2. E hizo también el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Pero dice que batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos. Y esos hilos iban tejidos entre el azul, el púrpura, el carmesí y el lino. Y yo me quedé, hermano, ahí tiene que haber algo. Yo lo vi el miércoles pasado, pero digo, bueno, no había tiempo, ¿verdad? Pero ahí tiene que haber algo. ¿Por qué lo dice 2 veces? Vuelvo y repito, cuando Dios habla 2 veces, porque está en el asunto. ¿Sí? Entonces, arriba habla de oro, de azul, de púrpura y carmesí. Y cuando habla de cortar los hilos, azul, púrpura, carmesí y lino. Les digo yo, bueno, ahí hay algo. ¿Está hablando del oro? ¿Está hablando del azul? Ahí está. Perdón. Ahí está. Láminas de oro, azul, púrpura, carmesí y lino. Ahí están. Entonces, el efod, solo el efod era de oro, azul, púrpura, carmesí y lino. 5 elementos que yo dije, algo tiene que haber ahí, definitivamente, en el efod. Pero también en el cinto. En el cinto, igual, oro, azul, púrpura, carmesí y lino. Yo dije, vamos a investigar. En el pectoral, que era el pecho, ¿verdad? El frente, igual, hermano. Oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo vuelve a decir más adelante. Las vestiduras serán estas: pectoral, efod, manto, túnica, mitras y cinturón. Esos son los elementos de las vestiduras sagradas. De las vestiduras sagradas que le pertenecían a Aarón, a los sacerdotes, pero más que todo al sumo sacerdote. Ese es el verso 4. Pero vea lo que dice el verso 5. Y tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino o lino torcido. Entonces, ahí hay algo, ¿verdad? En esos 5 elementos, ahí hay algo, definitivamente. Y me puse a buscar porque el verso 6 lo vuelve otra vez a repetir en los 5 elementos. Y ahí hay algo, ¿verdad? Y me puse a buscar entre la doctrina de Benecer y sí, definitivamente, lo que yo creo que se está pensando es eso, ¿verdad? El oro. ¿De qué color es el oro, hermanos? Es como amarillo, ¿ah? ¿Sí? El azul, ¿qué diría usted que es el azul? Ya lo vamos a ver para que usted lo vaya ahí, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? Que el Espíritu se lo revele. El púrpura, que claramente es morado, ¿verdad? ¿Qué significa el morado, hermanos? El carmesí, ¿sí? Que es el rojo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Y el lino, que era blanco. Entonces son colores. Cada uno de esos, hermano, de esos 5, cada uno de esos son diferentes colores. Amén. Pero qué tremendo, hermano. Sigamos un momento. El cinto, igual, los mismos elementos. El cinto, el pectoral, ya lo vimos, el efod. Ahí está otra vez lo vuelve a decir el pectoral. Saqué los versículos que hablan de los 5 elementos. Otra vez en el 28:15 habla otra vez del pectoral.
Entonces, un repaso, perdón, ahí está. Vea lo que dice la Biblia, hermano. Y amaba Israel, Jacob, ¿verdad? A José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo a José una túnica de diversos colores. Hermano, y entre paréntesis, se metió a líos, se metió a problemas, ¿va? Porque claramente ahí habían preferencias, hermano. Ahí habían preferencias. Pero como todo es simbolismo, y usted sabe, hermanos, que ahí cuando habla de Israel y de José, está hablando del Padre y del Hijo. Usted sabe que cuando está hablando de Israel, está hablando del Padre, y cuando está hablando de José, está hablando de Cristo, de que como Cristo, ¿verdad?, amaba a Jesús, de cómo Cristo, hermano, era amado por su Padre, era el unigénito, el primogénito entre muchos hermanos, pero el unigénito del Padre, de su misma esencia. Entonces no es que era, ¿cómo le dije ahora la palabra? ¿Ah? ¿Cómo fue que le dije? A ver si está poniendo atención. ¿Cómo le dije? ¿Ah? No, el papá, el favorito. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesús amaba más ¿a quién? De los discípulos, ¿a quién amaba más? A Juan. ¿Y por qué? Si Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Dios no hace excepción de personas. Pero Juan era más amable. Juan se dejaba amar. ¿Tú te dejas amar? ¿Ah? Era más pegajoso, era el que más se le acercaba, hermano. Era el que se le recostaba al pecho al Señor. Era el que más le preguntaba, era el que más estaba cerca, era el que más, ¿sí? El más amable. ¿Quién es el amable? El que se deja amar. Entonces Juan se dejaba amar, por eso el Señor lo amaba más. Entonces Dios no es argollero, aunque pareciera que sí, tenía sus grupos, ¿va? Multitudes, 70, ¿verdad? Los 12, los 3 y solo Juan, ¿verdad? Entonces Dios no es argollero, pero hay algo ahí, ¿verdad? Como le hablamos el domingo, hay que ser un poquito metichitos, ¿va? Con el Señor hay que ser metiches, ¿verdad? Entonces, sí, cometió un error claramente en lo humano, ¿verdad? Usted ve ese pasaje y usted dijo, no está bien, no está correcto. ¿Cómo le va a dar más a uno que a otro? Como decía el apóstol cuando estábamos allá, ¿verdad? A uno de los, tiene 5 hijos, a uno le compra tenis Nike y a los demás tenis Patito. No, va parejo, hermano. Como decimos los ticos, si hay para todos, hay patadas, ¿va? Entonces no pueden haber preferencias, hermano, de darle más a un hijo que a otro. Y eso es un error que pasa, es un horror común que pasa, que hayan preferencias. Aunque usted le pregunta a las mamás y todas las mamás y no tiene hijo favorito, ¿va? No existen los hijos favoritos, ¿va? Jamás. Pero a veces con los actos o con los actos con C, ¿verdad? Pareciera que sí hay favoritos, ¿va? Entonces ahí sí, hermanos, si usted siente que usted no es el favorito, hermanos, que Dios ponga un bálsamo en su corazón. Que Dios ponga un bálsamo. Pero ¿por qué le decía esto, hermano? Porque la túnica de José dice que era de colores. Por lo menos así dice la Reina Valera. Aunque estuve investigando, hermano, y no todas las versiones dicen una túnica de colores. Pareciera que la palabra en el original no quiere decir colores. Hablaba de una túnica especial, algunas versiones, o una túnica larga, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, claramente José ahí tipificaba a Cristo, al Hijo amado, y cómo Dios, ¿verdad? A la hora de vestir a sus hijos, hermano, el que tiene el principado, la prioridad, la preeminencia es Cristo. Por eso, en esa figura, sí está correcto, ¿verdad? De cómo el Señor tiene el primado en todo. Por eso la Biblia dice, el primogénito de toda creación. Pero Cristo no fue creado. Entonces, ¿por qué el primogénito? ¿Por qué el primero? Para que en todo tenga preeminencia. Y preeminencia era el primer lugar. Entonces, claramente está hablando ahí, ¿verdad? De cómo el Padre tenía a su favorito, que era su Hijo Jesús, ¿verdad? Sí, entonces, Abraham, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Abraham, el Señor le dice, dame tu hijo, tu único hijo. A Ismael le llevaba, no, al que tú amas más, al que ama más. Entonces Abraham amaba más a Isaac, ¿verdad?
otra figura de eso que estamos hablando. Tremendo eso de la túnica, hermanos. Cuando los hermanos lo vieron que venía, ¿verdad? El soñador. Ahí viene el soñador, ¿verdad? ¿Y qué hicieron, hermano? Le quitaron la túnica. Habían celos en esa casa, hermano. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Y después agarraron la túnica, hermanos, mataron un cabrito, hermanos, y la sangre para llevársela al papá, ¿verdad? ¿En dónde, hermanos, le llevaron la sangre? En la túnica de colores. Claramente está hablando de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, ¿verdad? Pero bueno, todo eso es un simbolismo, ¿verdad? O es sombra y figura. La Biblia habla de sombra y figura. Ahora vimos que el Dios no es oro, su divinidad no es oro, pero la Biblia habla de sombra y figura. El Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento o de nuestra vida, Amén. Entonces, hermano, el tema, los colores de la vestidura sacerdotal de Cristo. Esos 5 colores tienen que ver con la vestidura sacerdotal. Yo decía, ¿qué nombre le pongo al tema? Vestidura sacerdotal. Los que hemos predicado sabemos, tenemos que lidiar con el nombre. ¿Qué le pongo? ¿Qué le ponemos, hermano? Vestiduras o los colores del sacerdote, los colores del sacerdote. Que Dios lo bendiga. Colores sacerdotales. La vestidura de Cristo, hermano. ¿Qué nombre le ponemos? Dije, no, tiene que ser un mensaje cristocéntrico, claramente. Sí, tiene que ser algo cristocéntrico. Pues usted sabe, hermanos, que nuestros mensajes tienen que ser hablar de Cristo siempre, ¿verdad? De hecho, la Biblia, hermanos, se sabe, la Biblia habla de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los 66 libros del Menorá, como lo vimos, todos los 66 libros hablan de Cristo, de Jesús. No hay un solo libro, hermanos, que no hable de Cristo. Amén. Entonces, esos 5 colores, ¿verdad? Tienen que ver con la vestidura sacerdotal y especialmente de Cristo, porque los 5 colores hablan de la vida, la esencia, la humanidad de Cristo. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Entonces, a ver si nos da tiempo. El oro, ya lo vimos, ¿va? ¿Qué significaba? Divinidad, pureza, sí, un color amarillo, color como dorado, ¿verdad? Sí. Y claramente, hermanos, nos habla de la sencillez de Cristo, de la humildad de Cristo, hermano. Porque Él, siendo Dios, siendo oro, hermano, dice que Él no tuvo en cuenta eso, ¿sí? Sino que se despojó y tomó forma de siervo, ¿verdad? Entonces, hermano, tremendo el oro, ya lo vimos en Salomón. Como dijo, ¿quién fue el que dijo? Pablo, ¿qué fue lo que le dijo al cojo del templo de la Hermosa? ¿Qué fue lo que le dijo? Cuando iba con Pedro, Pablo, ¿qué fue lo que le dijo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, por ejemplo, aquel amiguito que anduvo por ahí el domingo, que anduvo rondeando por ahí, que se sentó ahí y al final esperó, yo sí fui claro con él y con todos los que llegan, hermano. Porque cuando llegan ahí a buscar, ¿a quién buscan? Al pastor, ¿va? Hermano, yo tengo que ser claro, man. Yo les digo, la canasta del amor, sí, podemos dar plata, pero ¿cuánto le va a rendir esa plata a usted? 1 día, 2 días, 3 días. Una canasta del amor, ¿cuánto le puede durar? 3 días, 1 semana, 15 días. Y como decían allá, ¿verdad? No le damos el pescado, le vamos a enseñar a pescar, ¿verdad? Entonces lo que les digo, ustedes tienen que aceptar a Cristo, lo primero que tienen que hacer. Y ya ahí ya no, ya ahí sí ya no. Ya ahí sí como que no les gusta, pero es que eso es, hermano, no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy, eso es lo que darles a ellos, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que Dios les supla y que les dé un trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que digo? No tengo plata ni oro. Sí, porque si fuera al revés no tengo plata y no oro. Y porque no ora, no tiene plata, no tiene plata, chiste malo. Pito. Amén. Yo tengo una duda. Sí. No es una duda. Digamos, toda la Biblia habla de Cristo porque dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Sí. La Biblia habla de Cristo. Amén. Amén. Habla de Dios que Juan 1:18 que Dios nadie le vio. ¿Que a Dios? Nadie le ha visto.
Nadie la ha visto jamás. Pero eso no es duda, es afirmación. Porque, tremendo. Vea lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie la ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Felipe, tantas veces he estado con vosotros. El que ha visto al Padre, me ha visto a mí. ¿Cómo dices que no me conoces? Dice él. Felipe le habló del Padre y Jesús le dijo, ¿cómo no me conoces a mí? No al Padre, a mí, porque eran el mismo. Pero qué tremendo, Pito, porque es eso, ¿verdad? Cristo es la respuesta es, Cristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Es Cristo, ¿verdad? Es la imagen. Pero vea lo que dice el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y eso es lo que hacemos aquí, hermano. Estudiamos la ley, pero también la gracia. Por eso vamos al Éxodo, por eso vamos al Levítico, por eso vamos al tabernáculo de Moisés. Esa es la ley, pero también la gracia de Dios. Entonces, como le decía ahora, eso es sombra y figura de la ley. La ley es sombra y figura de la gracia que nos ha sido dada, que es en Cristo Jesús. Amén, hermano. Un aplauso al Señor. Entonces estamos en el oro. El oro. No tengo plata y no oro. Por eso no tenía plata, dijo aquel. Harás también una arca de madera de acacia. Madera, humanidad. Madera es humanidad. Oro es divinidad. Y ahí está, cuya longitud será 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Claramente está hablando del arca de la presencia de Dios. El 11. Y la cubrirás de oro. Entonces, lo que estamos hablando, si la madera es la humanidad de Cristo, cuando está recubierta de oro, está hablando de la divinidad de Cristo. Confirma lo que hemos estado hablando. Y la cubrirás de oro puro. O sea, no era cualquier oro, ¿verdad? Pero, ¿cómo dice? Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Entonces, Cristo divino por dentro y por fuera. ¿Sí? Pero no solo la madera, hermano. No solo, perdón, el arca. El altar era de oro. ¿Se acuerdan? El altar de oro. El propiciatorio era de oro. Los querubines eran de oro. La cornisa era de oro. Los 4 anillos eran de oro. Las varas eran de madera recubiertas de oro. También había unas piezas, hay unos corchetes. Estuve viendo todos los utensilios, hermano. Y hasta las campanillas, aquellas que le sonaban al sacerdote, ¿verdad? Si no tenían que jalarlo, eran de oro, ¿verdad? La lámina que tenía aquí en la frente, ¿verdad? Santidad Jehová, era una lámina de oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el oro, hermanos? Ya lo dijimos, ¿verdad? Pero qué tremendo, hermanos, este pasaje. Y Abraham era riquísimo, no era rico, era multimillonario, ¿sí? ¿En qué? En ganado, en plata y en oro. En ganado, en plata y en oro. Y Lot también era rico, el sobrino de Abraham. ¿Pero en qué era rico? En ovejas, en vacas y en tiendas. Hay una diferencia, ¿verdad? No sé si usted lo nota. Hay una diferencia. Abraham era riquísimo, hermanos. Vuelvo y repito, ganado. ¿Para qué el ganado? Hoy están pero rematados, ¿verdad? ¿Para qué el ganado? ¿Para qué ese ganado? Para la carne, hermano. Para alimentarse. Está hablando de algo material. ¿Sí? Era ganadero. ¿Sí? ¿Cómo es así? Sí, para hacerse sus buenas ollas de carne. Entonces, el ganado era para el cuerpo. Y la plata, para el alma. Y el oro, para el espíritu. Entonces, Abraham era rico en las 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Y hermano, así tiene que ser el cristiano. ¿Cuál es la faceta perfecta, por decirlo así, de Dios en un cristiano verdadero? Por ejemplo, hay muchas, pero ahorita me acordé de una.
Usted sabe que Jesús tenía un amigo. ¿Cómo llamaba ese amigo? Lázaro. ¿Sí? Y Lázaro tenía dos hermanas. ¿Cómo llamaban? Marta y María. La WM. Marta y María. ¿Usted sabe que eso significa, hermanos, nuestra faceta de cómo deberíamos ser en Dios? ¿Cómo deberíamos ser en Dios? Por ejemplo, Lázaro, después de que resucitó, que fue lo que el Señor hizo con nosotros, ¿verdad? Hermano, no nos hagamos tarugos, dijo aquel. Nosotros antes no queríamos nada con Dios, no queríamos nada con el Señor. Nada. Nos invitaban a un discipulado, hermanos, y igual, ¿va? Patitas, ¿para qué yo te quiero? ¿va? Nos hablaban de aceptar al Señor y decíamos que no. Yo aquí nací, aquí crecí, aquí me enseñaron, aquí mis papás, mis abuelos, y aquí me quedo en esa religión. O solo yo, ¿cierto? O solo yo. ¿Ah? Así éramos, hermano. No queríamos nada con el Señor. Lázaro era igual. Lázaro llegaba a Jesús llegaba a la casa de Lázaro, hermanos, y Lázaro, por aquella puerta entraba Jesús y por esta salía Lázaro. Porque Lázaro tipifica lo carnal, el cuerpo. Entonces, cuando éramos carnales no queríamos nada con el Señor, ¿verdad? Por eso nos tuvieron que mandar a la tumba 4 días, ¿verdad? A oler feo. Pero ¿qué pasó después de que resucitó Lázaro, hermanos? ¿Qué pasó después? Dice que el Señor llegó a una ciudad, ya no una aldea. Qué tremendo, hermanos. Cuando el Señor pasa, algo pasa, dijo Fernand Monroy. Al principio dice que el Señor llegaba a una aldea que llamaba Betania, pero cuando resucitó a Lázaro, fue tanto el impacto, hermanos, que eso pasó, que en Juan 12 dice que el Señor llegó a una ciudad, ya no una aldea, a una ciudad llamada Betania. Y había una casa donde estaba, ¿sí? Marta, María y Lázaro. ¿Y Lázaro dónde estaba? Ah, ahora sí estaba Lázaro. ¿En dónde estaba? A la mesa. A la mesa, Santa Cena, claramente, ¿verdad? A la mesa estaba. Pero las hermanas, ¿dónde estaba Marta, hermanos? Ah, sirviendo, chambeando, como decimos, ¿ah? Poniéndole a aprender un instrumento, ¿ah? Poniéndole a santificarme para que el Señor, para que el pastor me ponga a predicar, ¿verdad? ¿Sí? Y María, a los pies del Señor. Esas son las facetas, eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano, que seamos como Marta, que le sirvamos al Señor, pero antes que le adoremos, lo que hacía María. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Y Lázaro, hermano, sujeto, aunque la carne no quiera, estaba sujeto. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere, hermano, esas son las facetas, de que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu está alineado con Dios. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el Señor. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Igualmente en esto, hermano, el Señor quiere que seamos, hermanos, que tengamos carne para comer. ¿Sí? El Señor quiere, hermanos, que tengamos plata, hermano, para que no tengamos ninguna necesidad. Pero también que tengamos oro, que es divinidad. Ahora bien, ¿pero qué pasó con Lot, hermano? Lot sí solo tenía para la carne, hermano. Solo tenía para la carne, para el alma, pero no tenía para el espíritu. Por eso los líos en que se metió Lot, ¿verdad? Dice que cada vez que él podía, acercaba sus tiendas a Sodoma y a Gomorra. Cada vez iba acercando más y más y más sus tiendas a Sodoma y a Gomorra. Y claramente Lot está hablando de nuestra alma. Y Abraham está hablando de nuestro espíritu. ¿Sí? Y cuando Abraham le dio la oportunidad, lo de escoja lo que usted quiera. ¿Sí? Si usted va a mano derecha, yo voy a mano izquierda. O como dijo el chavo, si usted va a mano derecha, yo voy a mano torcida. Al otro lado. ¿Y qué escogió Lot, hermano? Las llanuras, ¿va? Lo llanito, ¿va? No le gustaba el monte, no le gustaba subir ¿y qué es el monte? El monte de la oración. No le gustaba, hermano. No le gustaba. Era carnal. Tenía para el alma, tenía para la carne, pero no tenía para el espíritu, ¿verdad? Tremendo, el oro. Estaba estudiando respecto al oro, hermanos, y dice la Biblia, hermano, usted sabe, Eleazar, ¿se acuerda? ¿Quién era Eleazar? O Eliezer. El criado más fiel de Abraham.
Y cuando el Señor lo mandó, ¿verdad?, a buscarle novia y se encontró con Rebeca en la fuente y todo lo que usted ya sabe, ¿verdad? Era la iglesia novia, Rebeca, la iglesia novia que se va a casar con Cristo, ¿verdad? Con Isaac. Pero estaba viendo ahí que Eleazar, de los regalos que le llevó, hermano, eran pendientes de oro. Y si Rebeca tipifica a la iglesia novia, quiere decir que el Espíritu Santo nos va a donar a nosotros con oro. Pero también con vestidos. Le llevó vestidos. ¿Y qué más? Y alhajas, ¿verdad? Alhajas de plata. Igual. La visión el espíritu, la visión el alma y la visión el cuerpo. Que la iglesia tiene que estar vestida en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Prosperidad. ¿Sí? Porque tampoco le voy a decir a usted, hermano, no tengo nada que comer. Hermano, entre más pobre sea usted, más Dios lo mira. No. ¿Sabe que eso antes se acostumbraba? El pastor, entre más pobre era, más humilde el siervo de Dios. No, hombre. No. Dios quiere que seamos bendecidos. Amén. ¿Sí? Alhajas de plata para el alma, pendientes de oro para el espíritu y vestidos claramente para el cuerpo, ¿va? Y también eso fue lo que le quitaron a los egipcios, hermanos, que qué linda que es la vida. Eso fue lo que le quitaron los israelitas a los egipcios. Lo mismo, alhajas, vestidos y oro. ¿Y qué pasó con ese oro, hermanos? ¿Usted se recuerda? Que una vez lo hablamos, ¿va? ¿Qué pasó? Belisa, usted lo tiene ahí en la punta de la lengua. Hicieron el becerro de oro. Tremendo que el Señor nos dé oro, hermanos, que nos dé provisión, que nos dé bendición, hermano, y que terminemos haciendo un becerro de oro, hermano. Qué tremendo. Pero bueno, es que me acordé también, aquel codició, ¿qué codició Acán en Josué 7? ¿Qué fue lo que codició? Manto babilónico. ¿Qué más? Ciclos de plata, 200 ciclos de plata. Y un, ¿cómo me dijo Pito? Un lingote de oro. De oro. Estamos hablando del oro, ¿verdad? ¿Sí? Y Salmo 115 habla de ídolos de oro y de plata, ¿verdad? Es tremendo, el oro. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con el oro, hermanos? Que cuando Moisés va y le reclama, otra figura, ¿verdad? Moisés en el monte arriba. Hoy están, pero Moisés arriba en el monte, Josué a medio monte y se me fue el nombre, Aarón abajo, el espíritu como hablando, buscando el monte, Josué que en medio no discernía muy bien, el alma a medio monte, no quiere subir, ni está abajo ni está arriba, es arena. Arriba el espíritu, en la estrella, arena y polvo. Entonces, Moisés arriba, 40 días y 40 noches recibiendo los diseños del tabernáculo, las tablas de la ley, todo lo que usted sabe. Josué a medio monte porque tipifica el alma. Y Aarón que tipifica la carne, Aarón que es Lázaro abajo, hermano, haciendo ¿qué? Un becerro. Y vea qué tremendo lo que decía Melissa, vea lo que les digo. Cuando Moisés lo confrontó y le dijo, ¿pero qué hiciste, Aarón? Es que el pueblo, qué tremendo, es que el pueblo me incitó. Por eso el apóstol siempre nos decía, o nos dice a los pastores, escuchen a las ovejas, pero no piensen como las ovejas. Siempre nos dice, huelan a oveja, anden entre las ovejas, pero marquemos la diferencia. Y ahí fue lo que pasó a Aarón. El pueblo lo incitó. Hicieron una votación democrática. ¿Sí? Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Porque ellos le dijeron, hagámonos un becerro. Ya Moisés tarda en venir. Hablando de la venida de Cristo. ¿Quién tiene oro? Apártelo. Y de los zarcillos, dice la Biblia, los zarcillos, hermano. Y se lo dieron a aquel. Lo echó en el fuego. ¿Recuerdan el fuego? No es mi palabra como fuego extraño. Y salió así adelante. Salió este becerro. Pero ¿qué hicieron con el oro?
Tremendo, hermanos. ¿Qué hacemos con las bendiciones que Dios nos da? Pero bueno, ¿qué le dieron al Señor Jesús? Incienso, oro y mirra. Y lo estaba leyendo, hermano, y me acordé. Y decía, cuando los reyes llegaron, ¿a dónde? A la casa, no al pesebre, a la casa. Llegaron a la casa. Aproximadamente 2 años tenía Jesús ya. Lo adoraron, qué tremendo, hermano. Lo adoraron, así dice la Biblia. Lo adoraron. Y aquellos que Jesús no se puede adorar, ¿verdad? Y le llevaron tesoros, ¿verdad? ¿Cuántos tesoros? 3. Por eso es que aquellos dicen que son 3, ¿verdad? Hermano, ¿por qué 3? Es que esto es importante saberlo, hermano. ¿Por qué 3? Porque ellos decían que 3, porque eran 3 regalos, ¿verdad? Pero se ha visto que uno es negrito. ¿Se ha visto? Uno es negrito y los otros, no sé si el otro es, no recuerdo. Dicen que era uno para cada continente de los que se conocían en ese tiempo, ¿eh? Uno para cada continente. Por eso el negrito era el de África, ¿verdad? ¿Usted sí sabe eso, ¿verdad? ¿No sabe eso, ¿verdad? Sí. Pero por eso que decían que eran 3, pero no, la Biblia habla de multitud de camellos, multitud de dromedarios. Por eso fue que Herodes se impactó, hermano, conmocionó la ciudad. Y por eso lo mandó a llamar. ¿A quién buscan? Al rey de los judíos, le dicen aquello, ¿verdad? Y el otro se puso celoso, ¿verdad? Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? Porque más o menos esa era la edad que tenía, 2 años. Pero repito, llegaron a la casa, no llegaron al pesebre. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué le llevaron? Incienso, oro y mirra. Vuelvo y repito, el oro para el espíritu, el incienso para el alma y la mirra para el cuerpo. Amén, hermanos. Amén. Entonces estamos con el oro. ¿Qué es el oro? Divinidad. ¿Sí? Pureza. Decía Ana Ligia, ¿verdad? Pureza. ¿Sí? Ok, el 2, azul. ¿Qué es azul? Cinta azul, digo. ¿Qué es azul? Es un color, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Entonces quiere decir que así como los números tienen simbolismo, los colores también tienen simbolismo. Por ejemplo, me estoy acordando, ¿ah? ¿Cuántos fueron a la escuela? Sí. ¿De qué color? Se me acaba viendo como diciendo que no me pregunte. Voy a apuntar porque me puso la amarilla. ¿De qué color es la bandera de Costa Rica? Blanco, azul y rojo. O azul, blanco y rojo. ¿Sí? Al extremo, ¿de qué color es? Al extremo de la bandera, arriba y abajo. Azul. ¿Y en el centro? Doble color rojo, ¿ah? ¿Qué significan esos colores? El azul, el cielo. El blanco, la paz. Y el rojo, la sangre de los que murieron, ¿verdad? En aquellas guerras, en aquellas batallas. Eso significa, ¿verdad? Por eso usted sabía que cuando guardan el pabellón nacional, ¿quiénes guardaron el pabellón nacional alguna vez? Yo sí. ¿Usted se acuerda cómo lo doblaban? Como en forma de triángulo. ¿Y cuál era el secreto de eso, hermano? ¿Quién se recuerda cuál era el secreto de cuando doblaban? Se ponían una allá, otra aquí, lo doblaban como cuando usted dobla las cobijas con otra persona. Así lo doblaban, pero lo hacían en forma de triangulitos. ¿Se recuerdan? ¿Cuál era el secreto de eso? ¿Quién se recuerda? Hablando de los colores. ¿No se recuerda? Yo sí me recuerdo. ¿Cuál era el secreto? Sí, pero algo no tenía que verse. En ese doblaje algo tenía que quedar oculto. ¿El cuál? El rojo. El rojo. ¿Por qué? Porque el rojo significaba la sangre de las personas que murieron, como diciendo que nunca más vuelva a pasar eso en Costa Rica, que es un país de paz. Tremendo, ¿eh? Ya recordamos un poco del colegio. Pero ¿por qué les decía esto, hermano? Porque todos los colores tienen un simbolismo bíblico. Los números, no todos, pero algunos, tienen simbolismo. En la numerología, porque también está la gematría bíblica, que es que aquellos, los hebreos del original le asignaban un número a las letras, ¿verdad? Y usted suma. Por ejemplo,
Estaba viendo que el tetragramatón, de donde sale YHWH, que al trasladarse al español es Jehová, Yahvé o Yahweh, la numerología, si usted cuenta esas 4 letras, los números, suma 26. Y yo decía, qué tremendo, estamos en el 2026. Eso se lo escuché, creo que al apóstol Germán. Sí, el apóstol Germán en un programa que se llama Contacto Apostólico, de preguntas y respuestas, muy bueno, se lo recomiendo. Y estaba hablando de eso. Pero bueno, la numerología es el estudio de los números. ¿Sí? Alfanumérico. Entonces, si los números tienen cierto significado, los colores también. Ya usted me dijo tres significados de colores que podrían ser, ¿verdad? De esos. Por ejemplo, una vez dimos un tema que llamaba los 4 colores del Apocalipsis. ¿Cuáles eran los 4 colores del Apocalipsis? Negro, rojo, amarillo, blanco. Sí, estamos bien, hermano. Que eran también los caballos o los jinetes, ¿verdad? El blanco claramente es falsa paz, porque el blanco, usted me acaba de decir que la bandera de Costa Rica era la paz, ¿verdad? Entonces, la falsa paz, porque es el anticristo. El rojo, las guerras, la sangre derramada, ¿sí? Comunismo también, ¿verdad? Y esas banderas, usted sabe que los países del otro lado del charco usan esos colores, ¿verdad? ¿El negro qué era? El negro, el petróleo, una balanza en la mano, ¿verdad? Sí. El estrecho de Hormuz. ¿Y el amarillo? ¿Pero qué era la característica del amarillo? Era amarillo y verduzco. ¡Ey, qué bien que estábamos, hermano! Una estrellita para todos, verduzco. Y hermano, estudiando eso claramente, como usted decía, pestes y enfermedades, las pandemias, el COVID, ¿verdad? Pero estaba estudiando un día, hermanos, que ese verde, hermanos, del original es de clorus. De ahí viene la palabra cloro o ¿cómo es? Clorofila. ¿Qué era la clorofila? ¿Qué era la clorofila? ¿Ah? Exactamente, lo que le da el color verde a las plantas. La fotosíntesis por la luz del sol. Ahí estuve estudiando un poco eso, ¿verdad? Sí, del cloro. Y entonces, si usted va al original, ese cloro lo que significa es verde, sí, amarillo, verde, o verde claro, o verde amarillento, pero tiene que ver con pálido, el palidejo, algo así. Por eso es un caballo, ¿verdad? El Hades y la muerte, ¿sí? El Hades y la muerte. Es un amarillo, como cuando una persona está enferma, que se ve como amarilla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, decía ahí lo que estaba estudiando, que es un color que está asociado con la enfermedad y con la muerte, ¿verdad? El clorus, para que lo estudie ahí. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Los colores. ¿Qué podría ser el azul? Ahí me dijeron, ¿verdad? ¿Ah? Lo celestial, el cielo. Sí, el celeste, el cielo. El azul, lo celestial, el cielo. Claramente el cielo, pero ya la realeza, el trono de Dios. El amarillo, ya lo vimos, ¿va? Divinidad, el oro. El verde, ¿cuál podría ser el verde? ¿Ah? La Biblia hablaba de todo la hierba verde. ¿Se acuerda cuando hablamos los 7 de Apocalipsis? La hierba verde. ¿De qué nos habla lo verde? La naturaleza, ¿verdad? Amén. Entonces, claramente el azul, hermano, tiene que ver con lo celestial de Cristo. El origen celestial y divino de Cristo. Porque, hermano, ¿se recuerdan cuando hablábamos de la ofrenda? Estoy tomándome tiempo, porque por si el tema no lo vamos a terminar, pero para que quede todo bien subrayado, en negrita y subrayado. ¿Ustedes se recuerdan cuando hablamos de la ofrenda? La ofrenda tiene 3 características. Para los que ministran las ofrendas, 3 características. Que es algo material, terrenal, pero hermano, cuando lo traemos al alfolí y lo depositamos al alfolí, es algo espiritual. Es algo espiritual. Pero eso espiritual sube a las regiones celestes. ¿Se recuerdan? Las regiones celestes. Del bien y del mal.
Porque está la Jerusalén celestial, pero está la Babilonia celestial, lo celeste. Entonces sube. Eso material, que es tu trabajo, que es tu esfuerzo, que son horas de trabajo que tú traes, hermano, al alfolí, ahí queda como espiritual, sube al cielo y desciende en forma celestial. Entonces, vuelvo y repito, el azul tiene que ver con eso que estamos, lo celeste, lo divino, lo celestial. Amén. Entonces, usted sabe, lo hemos hablado, todos los elementos del tabernáculo, los que hablamos el domingo, ¿verdad? Y ahí los puse en la pantalla, ¿verdad? Los altares, la mesa, el menorá, el arca, todo eso son los elementos, cuando hablamos de los elementos del tabernáculo, y usted sabe que eso está hablando de Cristo, ¿verdad? Y la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, el bautismo en agua, la Santa Cena, el Espíritu Santo, y todo eso tiene que ver. Usted sabe que ellos andaban en el desierto, hermanos, y era un campamento movible. Lo vimos aquel día, sonaban las trompetas de plata, un toque, todos hacia el sur, 2 toques, todos hacia el oeste, ¿se recuerdan? Así se movían. Pero recordemos que dentro del campamento estaba lo que se llamaba, en el centro estaba el tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Alrededor estaban las tribus ordenadas por tribus, estaban las 12 tribus ordenadas. Y hermanos, todo eso tiene importantísimo, ¿verdad? Para que lo estudie. Desde arriba, hermanos, se veía como una cruz. Pero así estaban ordenaditos, ahí estaban ordenados. Ya es tiempo. ¿Qué hora es? Ese es lo que me está engañando a mí. ¿En qué estábamos? Sí, entonces, cada una de esas cosas, hermano, cuando se movían, porque recordemos, ellos no estuvieron estables. Recordemos que ellos iban, ¿para dónde iban ellos? Para la tierra prometida. Ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y tenían que pasar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron ellos en el desierto, hermanos? 40 años. Pero no estuvieron, aquí nos quedamos 40 años, no. Ellos caminaban. Iban buscando, hermano, pero se les perdió la brújula. Al Señor no le plugo que encontraran el lugar. Eso sí tenían un velo, hermano. Eran 11 días para llegar al otro lado, hermano. Duraron 40 años. Pero hoy, por ejemplo, ellos andaban buscando la tierra prometida. Pero cada vez que ellos se movían, hermano, obviamente todo lo del tabernáculo tenían que moverlo. Hermano. Tenían que llevarlo, las columnas, los velos, esos altares y todo. Pero, ¿qué pasó con Usa, hermano, cuando tocó el arca? Porque aquí estaba el arca. ¿Qué pasó con Usa cuando tocó el arca? Cayó fulminado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacían ellos para transportar todo eso? ¿Cómo hacían ellos para transportarlo? Nadie lo podía ver, mucho menos tocarlo, hermano. Solo Aarón y sus hijos, nada más, eran los que los cubrían. ¿Los cubrían con qué? Con paños. ¿Y de qué color eran esos paños? Azules. Entonces los cubrían para transportarlos. ¿Quiénes eran los que los transportaban, hermano? Ya aquí en esto nos quedamos. ¿Quiénes eran los que los transportaban? Ya vimos, Aarón y sus hijos eran los que los tapaban, los cubrían con paños. Y no solo con paños, hermano. ¿Sabe con qué lo tapaban? Con piel de tejón. Tejón de miel. ¿Han visto un tejón? ¿Saben lo que es un tejón? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Cómo es? Animal Planet. ¿Sabe cuál es la característica de un tejón? ¿Qué es un tejón? ¿Sabe cuál es la característica, hermanos? Es enemigo de la serpiente. Más, una serpiente, hasta una cobra o de gratis, ¿verdad? Hasta una cobra lo podía picar o morder y al tejón no le pasaba nada. ¿Qué sabio Dios, ¿verdad? De cómo les decía a aquellos, agarren los tejones, que es enemigo de la serpiente, y agarren las pieles y cubran el altar. Como diciendo, aquí la serpiente, ni fu ni fa. Allá en el Edén sí, pero aquí no.
¿Pero con qué los cubrían, hermano? Con paños azules. Ya con bueno, acá. Sobre el altar de oro. Estamos hablando del oro, ¿ah? Extenderán un paño azul y lo cubrirán con cubierta de piel de tejón. Y las varas, temor y temblor, las que pasaban por los anillos, los aros de oro, recubiertas de oro, los ponían ahí. Ahí está, las pieles de tejón. Bueno, pero la pregunta era, ¿quién nos transportaba? Ya con eso terminamos. ¿Quién nos transportaba? ¿Ah? Los levitas, ¿va? Los hijos de Leví, o de Levi, los hijos de Leví. ¿Pero quiénes eran, hermano? Los sacerdotes, sí. Los sacerdotes eran los de Leví, de la tribu de Leví, desde los 30 hasta los 50 años. Pero habían tres tipos, o tres familias, por decirlo así, dentro de la tribu de Leví, que eran los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Los hijos de Gersón, los hijos de Coat y los hijos de Merari. Ellos tenían sus funciones. Por aquí lo noté. Los gersonitas eran los que cuidaban las cortinas, las cubiertas y las telas del tabernáculo. Eso lo hacían los hijos de Gersón, los gersonitas. No Gersón el de Tibad, ¿verdad? Los de Gersón de la tribu de Leví. Los de Coat, los coatitas, eran los que transportaban los objetos sagrados, los elementos del tabernáculo. Solo los transportaban, no los podían ver, mucho menos tocarlos. Y los meraritas eran todo lo demás, las bases, las tablas, las columnas, las cortinas, todo lo que era externo, por decirlo así. Tremendo, hermanos. Sobre el altar de oro estenderás un paño azul. Entonces, ¿qué nos habla lo azul? Lo celestial. Pero el azul de Cristo, ¿qué sería? Lo celestial. El oro, la divinidad de Cristo. Y lo azul de Cristo, ¿qué sería? ¿Cómo serían esos paños azules, verdad? Azul rey, azul cielo, azul marino, sí. Ajá. Sí, habría que buscar si tenía medidas, habría que buscar a ver si había medidas o algo de esos paños y todo. Me imagino que eran grandes, ¿va? No era un paño y la sal, no era un paño esos de que con una toalla con que uno se seca, no, eran grandes, hermano. Recuerden que el arca, ¿verdad? Era grande, ¿verdad? El menorá, lo que vimos el domingo, era de 1,80 m, todo eso tenía que ser tapado con pieles de tejón y con paño, ¿va? Ya para terminar, hermano, ¿de qué nos hablaba lo azul? Lo celestial y lo divino de Cristo. O sea, quiere decir que Dios era celestial. Dios es un espíritu, dice la Biblia, ¿verdad? Y a pesar de que Cristo tomó forma de hombre, cuerpo, ¿sí? De carne, de hueso y de sangre, obviamente su esencia era divina. Entonces él era Dios. Jesús era Dios. Entonces nos habla de un Jesús celestial hecho hombre. Por eso dice, mira, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. El que siendo en forma de Dios, de la misma forma de Dios, de la misma esencia de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Y por eso lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron, hermano? Porque no respetaba la ley del reposo y la ley de aquellos religiosos y porque se hacía igual a Dios. De lo celeste nos habla de Jesús como Dios. Y no se aferró a eso, sino que se despojó, lo hemos hablado un montón de veces, ¿verdad? Su kenosis, se despojó de esa realeza, de eso celeste, de eso azul,
Así mismo, él lo hizo él mismo. Es que es el mismo, es que no entiendo cómo aquellos no entienden esto. Era el mismo. Nadie viene al Padre y se señala a Él. Ya le dijimos, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo, con vosotros? ¿Cuánto tiempo hace? Y me preguntas que quiere ver al Padre. No me conoces, porque yo soy el Padre. Y ahí se despojó a sí mismo. Él dice, a mí nadie me mata. Yo pongo mi vida, yo doy mi vida. Esa es lo celeste y lo oro de Cristo. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló él mismo, como padre, se humilló él mismo, tomó forma de hijo y vino a la tierra. Se manifestó como hijo. Porque, hermano, hay que entender esto. Ahora estoy viendo en las redes sociales que cómo le están tirando a la Trinidad de Dios o a la Triunidad de Dios, porque no saben explicarlo. Porque, hermanos, cometemos el error que no sabemos explicarlo. ¿Cuál es el error que se comete? El error que cometen los trinitarios, los triunitarios, los que creemos que Jesús es tres, que Dios es tres, no es correcto decir eso. No es correcto decir que el Padre es la primera persona de la Trinidad, que el Hijo es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Eso no es así, eso no es lo correcto. Lo correcto es decir que Jehová uno es, una unidad compuesta. Y que el mismo Dios, el mismo que está sentado en el trono, se manifiesta a su creación como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Depende. Dijo Pepito, depende. En el Antiguo Testamento se manifestó a su pueblo Israel como Padre. En su redención vino como Hijo a dar la vida, su sangre perfecta para que nosotros alcancemos la salvación, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Entonces tuvo que venir, porque si no ahí estuviéramos matando ovejas, matando carneros, ¿sí me va a entender? Ahí estuviéramos todavía matando palomitas para derramar esa sangre, para que la sangre nos cubra. No, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, después de que Cristo subió, el Hijo se manifiesta a nosotros como Espíritu Santo, porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, pero Él se fue. ¿Cómo se quedó con nosotros? En forma de Espíritu Santo, pero en la esencia la misma. Entonces, lo que no está correcto decir es la primera persona de la Trinidad, la segunda persona, la tercera. Eso lo enseñan del otro lado, del otro barrio. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Amén, hermano. Un aplauso al Señor. Hay que explicarlo, eso es que hay que explicarlo, hermano. Vamos a sacar un día para explicarlo bien. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y lo que usted sabe, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne. Dios, el Padre, se manifestó. Por eso le digo, se manifiesta. La Trinidad es que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice, fue manifestado en carne. O sea, el Padre fue manifestado como el Hijo. En un estuche de carne, de hueso y de sangre. Ese es el misterio de la piedad. Y un misterio, hermanos, es un secreto revelado que muchos no lo entienden. ¿Sí? Y cuando hablamos de Jesús es Dios, claramente ese versículo es infalible, ¿verdad? ¿Sí? Todas las versiones bíblicas dicen, y el verbo era Dios. Jesús era Dios. Solo la de los TJ, los TJ, no los tejones, eso es otra cosa, los TJ. Dicen Jesús era un Dios, bajándole el rango, ¿verdad? Cuando claramente Apocalipsis, ¿verdad? Cuando él, lo hemos hablado siempre, ¿verdad? Cuando él firma, él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, que es Cristo, Cristo es el que ha de venir, y firma el Todopoderoso. Amén y amén. ¿Qué era Todopoderoso, hermanos? ¿Qué era Todopoderoso? Vaya, ahí terminamos. ¿Qué era Todopoderoso? ¿Ah? ¿Cuáles eran las cualidades del Todopoderoso? No estamos hablando de la película Jim Carrey, no. Omnisciente, omnisapiente y omnipresente. Omnipresente que está en todo lugar.
Y Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días, o sea, y va a estar con cada uno de nosotros, omnipresente. Omnisciente, omnisapiente, que todo lo sabe. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de todas las personas, de los discípulos. Él sabía quién era Judas, él sabía, hermanos, que le iban a entregar, él sabía, la hora ha llegado, y le dijo, ya vienen los que me han de entregar. Cuando llegó Judas, él lo sabía todo. Y omnipotente, o sea, que todo lo podía. Por eso él se sano y se sanaba, se libre y lo liberaba, ¿verdad? No como aquel hermano de Tibás, ¿verdad? Que estaba orando por un hermano y para que se sanara le dijo, sanate. Y eso es otra cosa. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, gracias. Gracias, papito lindo, por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Gracias, papito lindo, porque hoy nos has enseñado, amado Jesús, papito lindo, tu realeza, papito lindo, tu divinidad, Señor. Tu bondad para con nosotros, papito lindo. Padre, yo te pido que tú te reveles aún más a nuestra vida, Señor. Revélate, papito lindo, a cada uno de nosotros con esta, tu palabra, papito lindo, y que se cumpla, papá, lo que tu palabra, tu profecía dijo, Señor. Ciudad de refugio, papito lindo. Este es nuestro refugio. Tu palabra es nuestro refugio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale palmas, dale palmas. Amén y amén. Dios te bendiga.